Capítulo 11. El tripulante. Nunca en todos los años transcurridos desde aquel entonces he vuelto a experimentar tanto asombro y tanta admiración como cuando vi al tripulante siniestrado. Los hombres del pueblo nos acercamos a él muy lentamente, sorteando los hedores y humos ardientes. Se encontraba colgado boca abajo, con los brazos colocados de tal manera que parecía como si hubiera intentado salir por él mismo del aparato destrozado para después adoptar esa posición corporal. Apresurados y alentados por el juez Proctor, cooperamos todos los presentes para sacarlo de entre los escombros y lo llevamos a donde no fuera más impedida su respiración. Lo recostamos en el suelo boca arriba, con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Era un verdadero portento lo que estaba sucediendo, y en torno al cuerpo maltratado de aquel desconocido personaje nos colocamos todos los presentes. En medio de tremendos dolores abrió su boca y habló unas breves palabras en una desconocida e incomprensible lengua. Después, con dificultad hizo extrañas señas con sus manos y enseguida señaló hacia el cielo. Miramos todos hacia arriba y no vimos más que nubes. Después, yo dirigí mi mirada hacia él con compasión y pensé en lo difícil que nos iba a resultar curar sus heridas, porque eran bastantes y estaban distribuidas por todo su cuerpo. Pero en realidad, curar sus heridas no fue necesario, porque en aquel mismo momento la deplorable muerte le cubrió el rostro con su sombra, y tras emitir un profundo suspiro de agonía, murió en medio de tal destrucción. En aquel momento, una parvada de golondrinas voló sobre la trágica escena del fallecimiento, estremeciendo el viento con su aleteo, como si hubieran llevado su alma. Enseguida se hizo un gran silencio. Nadie dijimos nada. Solamente nos miramos desconcertados unos a otros, y mientras esto sucedía, el juez, aún aturdido y tembloroso, se hincó y acercó su oído derecho a la nariz del extraño ser para percatarse si aún respiraba. A pesar de saber que había muerto, fue necesario que hiciera aquello para corroborar el deceso. El juez se puso de pie, nos miró enseguida y con la cabeza nos confirmó el deceso. Nosotros asumimos una actitud respetuosa ante el cadáver por unos breves segundos, y quienes llevaban puestos sus sombreros sobre sus cabezas se los quitaron. Hubo un silencio total entre los que contemplamos al extraño cuerpo. Un silencio que nadie se atrevía a romper. Le habían quedado los ojos bien abiertos. Eran unos profundos ojos del mismo tono azulado que tiene el cielo de mediodía. El juez se los cerró y yo puse mi mirada fija sobre el cadáver mientras lo observaba. Lo examinaba de pies a cabeza. Entonces pude enterarme que nunca en los días de mi vida había visto algo semejante. Su rostro, por el cual aún fluía la roja y espumosa sangre, era el de un hombre de mediana edad, y tan excelsa y gallarda era su apariencia que sacudió toda mi inteligencia. Sus vestimentas, provistas de muy luminosos bordados, eran hermosas, muy extrañas e incomprensibles, blancas como la misma nieve, plateadas como el reflejo de la luna llena sobre el agua, deslumbrantes, resplandecientes, elaboradas de una tela desconocida para nosotros. Vestimentas muy cuidadosamente confeccionadas que, a pesar de que estaban rasgadas y sucias con la roja sangre que fluía en abundancia de su maltratado cuerpo, aún conservaban su hermosura. Aquel, cuya estatura se percibía no mucho pero sí mayor que la nuestra, llevaba ceñido a su cintura una especie de cinturón adornado con diversos objetos, ninguno conocido para nosotros. A primera impresión parecían ser de bronce puro, pero pronto supimos que bronce no era. Es preciso decir que los que lo mirábamos no sentimos ningún temor ante él, tal vez por su condición de difunto, pero muy a pesar de verse opulento y poderoso, parecía haber sido en vida alguien bondadoso. La curiosidad de saber su origen y su procedencia era mayúscula. Entonces, el juez se levantó y trajo un cubo con agua y con mucho cuidado comenzó a limpiar sus numerosas heridas, y al mismo tiempo se realizó una revisión minuciosa del cadáver. Su rostro, muy a pesar de estar casi desfigurado, podía reflejar la expresión de aquel su último suspiro. Eran bastantes sus heridas y estaban distribuidas por todo su cuerpo,
pero muy a pesar de ellas, pudimos ver que sus manos y pies eran casi iguales a las de nosotros. El número de sus dedos eran 5. Poseía una nariz y su boca también se parecía a la nuestra. Sus dientes también parecían normales, incluso tenía un par de orejas, cejas y pestañas. Pero no era humano el que acababa de morir. No, en verdad no lo era. Si bien su apariencia era la de una persona como nosotros, casi a nuestra imagen y semejanza, había algo en él que lo hacía diferente. No lo eran sus vestimentas extrañas, en realidad lo era todo su ser, pero a pesar de no parecer tan diferente físicamente a un humano, nosotros estábamos convencidos de que aquel no lo era. Y a pesar de haber sucumbido ante tan horrible muerte, su aspecto majestuoso no se perdió. Aún no terminábamos de revisarlo cuando llegó al lugar agitado y apresurado el telegrafista del pueblo. Su nombre era T.G. Weems, quien era el hombre de más conocimientos en todo el pueblo. Aquel hombre de experiencia y que trabajaba para el gobierno se abrió paso entre nosotros y apenas vio el cadáver, exclamó con un mayúsculo asombro diciendo: ¿pero de qué naturaleza es poseedor este forastero de muy extraña apariencia como nunca jamás se había contemplado en estas tierras? Entonces, con dificultad se puso de rodillas junto al cadáver y lo examinó minuciosa y cuidadosamente durante unos breves segundos. Guardamos un magistral silencio todos los presentes, prestos para escuchar con profunda atención el veredicto de aquel hombre de conocimientos, quien, con la seguridad que siempre lo caracterizaba, dijo: desde un muy lejano sitio del espacio exterior debió haber venido a la tierra este que ha muerto. Errante, extraviado o tal vez por voluntad propia. Fue por ventura de Dios que perdió el control de su astronave y cayó en nuestro querido pueblo perdiendo súbitamente la vida. Suspiró profundamente aquel hombre y sin temor a sus palabras exclamó: «Oh sí, con toda seguridad me atrevo yo a decir que por su apariencia y por sus vestimentas, este ser proviene del planeta Marte». Después, él con su bastón elevando al cielo dibujó la trayectoria del aparato siniestrado y sonriendo dijo: de esta manera debió haber sido, que atravesando las praderas y los montes, piloteando su extraña nave, vino a perder el control sobre nuestro pueblo. Terminó de hablar y nos quedamos todos en silencio, pero con una visión más clara de lo sucedido. La de él fue una breve explicación, pero lógica. Muy lógica, sí. Tenía sentido lo que él decía. Fue por eso que nuestras conciencias se sacudieron, y en el mismo instante algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros mirados asustados hacia el cielo y otros, al igual que yo, solamente miramos al difunto. A decir verdad, a mí se me heló la sangre súbitamente, porque sometidos estaban siendo todos mis conocimientos a una terrible prueba. Fue por eso que muy gravemente conmovido exclamé: «Esto es imposible». Hablé así yo por lo confundido que me encontraba y hasta llegué a pensar por un instante que éramos todos los presentes presas indefensas de alguna alucinación. Y es que sí, porque aquello parecía una locura. ¿Cómo habríamos de creer aquella muy atrevida aseveración del telegrafista sin ponerla en tela de juicio nuestros agitados pensamientos? El telegrafista Weems, al escucharme, sonrió sarcásticamente y me dijo: «¿Por qué dudas de lo que tus propios ojos están mirando?». Yo le dije: «Porque creyendo esto, estoy poniendo en duda el origen de mi carne y de mi sangre». Movió su cabeza negativamente el telegrafista ante mis palabras y exclamó: «Ay de ti, hombre, que ni mirando eres capaz de creer». Yo en verdad dudé, incluso pensé que debido a la excitación del momento el telegrafista había perdido el juicio. Sí, pensé que había caído presa de una muy repentina locura, pero no, al mirarlo supe que él estaba más cuerdo que nunca. Fue por eso que en aquel momento padecí tremendos malestares emocionales en pensamientos, porque esa posibilidad de tener que admitir la existencia de vida más allá de nuestro conocimiento acabaría con todas nuestras creencias. Enseguida, cuando lo comprendí, un temor grandísimo me invadió por completo y sin poner más en duda lo dicho por aquel hombre de conocimientos amplios, me convencí de que realmente el difunto venía del planeta Marte.
Volví mi vista hacia el cadáver y surgieron las obligadas e inquietantes preguntas entre los presentes. Unos preguntaron: ¿a qué vino este ser a la tierra? Otros dijeron: ¿quién le envió? En cambio yo, ya habiendo asimilado lo ocurrido y mirando hacia el cielo, dije: ¿cuántos más como él, que errantes van y vienen por las estrellas, habrá en el firmamento? Preguntas todas ellas sin respuesta, pues ninguno de los presentes éramos capaces de siquiera tener una sospecha de cómo responderlas. Y mientras nosotros casi enloquecíamos en medio de las múltiples especulaciones que surgieron en torno al difunto, el juez Proctor llevó al telegrafista Wims hasta donde estaban esparcidos los escombros para que los contemplara y emitiera una opinión respecto a ellos. Ambos hombres se pasearon por entre los escombros mientras el telegrafista tomaba algunos fragmentos con su mano izquierda y los analizaba detalladamente con una lupa que traía en su mano derecha, e incluso ambos hombres trataron de contarlos sin éxito, dada la gran cantidad y los dispersos que estaban. Desistieron de su conteo y enseguida el telegrafista Wims miró con serenidad los escombros y mientras los tocaba firmemente con su bastón dijo: atravesando las praderas y los montes, capitaneando su extraña máquina voladora. De esta manera fue que debió haber sido que vino a perder el control sobre nuestro pueblo, el difunto. Sonrió el telegrafista Wims y mirándonos con entusiasmo, se dirigió a nosotros diciéndonos: afortunados debemos sentirnos los habitantes del pueblo de Aurora por testificar lo que estamos testificando. En la memoria de los que vimos aquel objeto en su apariencia original, porque al caer el suelo fue reducido a numerosos fragmentos esparcidos por el arruinado jardín del juez Proctor y sus alrededores. Caminamos con serenidad por entre los escombros. Las partes que no quedaron reducidas a cenizas podían verse aún al rojo vivo, y no demoré yo mucho tiempo para enterarme de que estaban compuestos de un muy extraño metal que desconocido nos resultaba a la vista. Aquellos escombros resplandecían intensamente ante los rayos del sol que comenzaba a iluminar aquella fatídica mañana. Pensé en lo muy diestros que debían ser los constructores de aquel objeto por las extrañas formas de las piezas esparcidas, piezas elaboradas con esmero y delicadeza, laminadas, repujadas como elaboradas a mano. Miraba yo los escombros cuando me percaté de una maravilla. Sí, porque en algunos de aquellos fragmentos había una especie de registro que parecía ser un mapa que contenía gran cantidad de signos o símbolos como a manera de jeroglíficos, todos ellos desconocidos, incomprensibles, indescifrables ante mis ojos. En aquel momento no reprimí las emociones que experimentaba e inspirado por el canto matutino de las aves, alenté a los hombres del pueblo a recoger algunos fragmentos para llevárnoslos a nuestras casas como testimonio de lo sucedido. El juez no se opuso al acto y comenzó la recolecta de los escombros. Algunos osaron recoger numerosos fragmentos. Yo solamente recogí uno, el cual seleccioné muy cuidadosamente. Yo me aseguré de recoger un fragmento que tuviera alguno de aquellos extraños símbolos, el más extraño, el que más misterio despertara mi mente. Cuando lo encontré, lo tomé con mis manos y le apliqué fuerza y supe lo firme que estaba. Era excelso, sin forma simétrica, majestuoso por la cara donde estaban los extraños símbolos, plasmados con gran ingenio y delicadeza, tan perfectos que en verdad evidenciaban no haber sido elaborados por manos humanas. La cara opuesta era lisa, exageradamente pulida, tanto así que podía reflejar mi rostro como si de un espejo se tratara. Entonces volví mi mirada hacia el cadáver. Caminé hasta donde se encontraba con el escombro de signos y símbolos desconocidos en mis manos, y cuando llegué hasta él, me disculpé en pensamientos por apoderarme de sus pertenencias. El telegrafista se colocó junto a mí, y yo, sin poder disimular mis sentimientos encontrados, le dije: de tal suerte murió éste, sin darnos la oportunidad de preguntarle quién era y de dónde provenía, dónde estaba su ciudad y quiénes eran los suyos. Él me contestó: algún día nos será imposible saberlo. Aunque por ahora, aunque nos lo hubiera dicho, la mayoría de nosotros no lo hubiéramos comprendido. Además, nuestras lenguas nos lo hubieran impedido.